Hace unos meses, conversando con el periodista Alejandro Duccini, decíamos que en sus 60 años, Diego Armando Maradona había vivido, comillas, varias vidas. Como todos, con momentos mejores y peores, altas y bajas. Está el Diego de Fiorito, el Diego de Cebollita, el de Argentinos, el de Napoli, la selección. Pero uno de los aspectos o etapas de su vida de las que menos conocemos, de las que menos se sabe, es la que transcurrió en Medio Oriente como director técnico. Quien conoció de cerca al Diego de esos años es Rashid Ali García, periodista argentino radicado en Emiratos Árabes. Y desde entonces, y desde siempre, como él dice, como él mismo dice, persiguiendo periodísticamente la carrera de Diego Maradona, con quien trabajó en Dubái entre 2011 y 2017. Rashid es el autor del libro Alhamdulillah, gracias a Dios, que justamente da cuenta de esos años de Diego Maradona en los Emiratos Árabes. Buenos días, Rashid. ¿Cómo estás? Desde la Punto Cero te saluda Maxi y Diego. Buenos días, Maxi. Buenos días, Diego. Un placer conversar con ustedes. Aprovechamos para saludar a los padres hoy Tal en su cual. día. Y creo que te cabe a vos también el saludo, ¿no? Sí, 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 sí. Son cinco. Así ¡Wow! que y hoy, aprovechando que casi nunca puedo estar rodeado de todos, hoy te ha podido dar. Bien. Eh, Espero haber pronunciado bien el nombre. Mirá que lo practiqué. Sí, sí, sí. Sí, es Rashid, es fonética pura. Así que está bien tanto Rashid como Rashid, que es más en árabe. Pero sí está perfecto. Rashid Ali García. ¿Y el nombre del libro? A ver. El nombre del libro es Alhamdulillah, sí, 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 lo pronunciaste perfectamente. Aprobé Y bien. es justamente gracias a Dios en árabe, sí. Sí, te digo que lo estuve practicando, pero bueno, digo, me parece que árabe clásico me la llevo a marzo. Pero, Es todo práctica, sí. Rashid, ¿vos te acordás de la primera vez que lo viste jugar a Diego? ¿Dónde fue y qué edad tenías? Sé cuándo fue y dónde fue, no tengo el recuerdo muy vivido, yo era muy pequeño, tenía 5 años o 6. Con el tiempo fui investigando, porque ¿viste? Uno se olvida. Yo lo que recuerdo solamente de ese día era la cancha de Albois, que quedaba cerca Claro. de lo que era mi casa en Merlo, que me llevó mi padre justamente a ver jugar a Diego. Lo que recuerdo es que seguro tenía mucho frío y sueño. Era muy chiquitito. Después, claro, el primer instante con el tiempo se borra, uno era muy pequeño. Y investigué que fue un partido que ganó Argentinos Juniors y que Diego hizo 2 goles. Seguramente por eso algo sí me había choqueado, como conté alguna vez y después en el transcurso de los partidos, porque me siguieron llevando. No me gustaba mucho el fútbol. Yo de chiquito quería ser cantante, me querían hacer cantar, No me digas. tango sobre todo. Sí, sí, es al día de hoy que todavía sé más de 100 tangos de memoria que no uso para nada, porque ni en el baño canto. Pero bueno, no me gustaba y de pronto me empezaron a llevar a ver jugar específicamente a Diego, porque sí, que lo que recuerdo muy claramente ya con la repetición de ir a verlo jugar y demás, es la capacidad para, sobre todo, dominar una pelota muy pesada, como era la Pintier, Claro. en pantanos de barro, con las canchas de los inviernos, esta época sobre todo, en esos años las canchas eran en general pantanos de pozos y barro y los arbitrajes muy permisivos, unos defensores muy violentos, muy rudos. Y Diego podía, yo digo que Diego sobre esas superficies podía flotar, no sé cómo, pero poder pasar la pelota con precisión, poder gambetear allí, solo él. Para mí el mejor Diego futbolista de todos es el Diego de Argentinos Juniors, y no tengo ninguna duda. ¿Y cómo es que llega Maradona a Emiratos? ¿Hubo alguien que ofició de contacto? Claro, sí, como suele suceder en estos casos, hay un intermediario que lo ofrece, en este caso era un intermediario boliviano,
que lo mejor es que no lo conocía a Diego, lo tiró así como muchas veces hacen los intermediarios, primero tiran el nombre y después ven cómo hacen el contacto. Sí, sí. Tiró el nombre al Wassel, él sí tenía una relación con el Wassel, cuando el Wassel le pregunta por un entrenador, que se habían quedado en ese momento, se estaban quedando sin entrenador, le preguntan por un nombre y él tira Diego, y primero le dicen que no, después que sí, y bueno, él tuvo que llegar, así que lo hizo a través de Cristian Traverso, otro muchacho que trabaja todavía con el tema de fútbol. Traverso sí tenía una relación, había jugado con Diego, y bueno, así fueron llegando hasta que se acordó el contrato. Y el equipo que lo contrata, ¿lo hace confiando en que se podía encarar un proyecto a largo plazo o lo hace más bien movido con una intención marketinera, para decir, nuestro técnico es Maradona? Hubo de todo un poco, de todo un poco. Hay todo un trasfondo, tras bambalinas de esa contratación. Porque la primera reacción, y le pasaba a todos los clubes que pensaban en Diego, no solo los árabes, era una cierta reticencia o miedo a la personalidad tan fuerte, tan... A ver, Diego llegaba a tu club y ya lo más importante de todo era Diego, ni tus jugadores, ni tu club, ni tus dirigentes, ni tus hinchas, era Diego. Eh, entonces, bueno, hubo cierto en ese momento reticencia a eso y por los resultados que Diego todavía como entrenador no había obtenido y demás, eh, sí que en ese sentido hubo cierta reticencia. Pero después, bueno, sí había mucho de marketing, mucho de que a ver, los clubes en Emiratos Árabes son de familias, ¿sí? Y familias entre sí, o sea, el dueño de Al-Wasl es primo del dueño de Al-Nasser, que es el vecino y el clásico. Ajá. Entonces, bueno, a la hora de competir un poco esa imagen, les venía bien tener un Maradona en casa. Claro, me imagino. Eh, ¿Él llega con su Sí. propio equipo técnico? Bueno, él tenía el equipo que quedaba del Mundial, el que había armado para la selección argentina en el Ajá, sí, Mundial del sí. 2010, que eran Alejandro Mancuso y Héctor Enrique como ayudantes de campo. Así que bueno, iba a ir con ellos y hubo una diferencia ahí ya personal, comercial y personal entre Diego y Mancuso, entre que se firmó el contrato y empezó la pretemporada y finalmente no fue Ale Mancuso y fue Roberto Trota en su lugar. Ujú. Así que fueron Trota, Héctor Enrique y el profesor Vilán Michana como ayudante perdón, como preparador físico. Quien es hoy el preparador físico de Gabriel Heinze, un profesional maravilloso, el profesor Javier. ¿Y cómo fue que te vinculas con Maradona? ¿Cuál fue el motivo que te acerca a Maradona? Bueno, Diego, a ver, periodísticamente lo persigo, entre comillas, desde siempre, ¿no? Desde que me dediqué a esta profesión, que lo hice justamente a ver, todos tenemos un sueño a cumplir en nuestras profesiones, Ujú. en cualquiera que fuera, y el mío era justamente entrevistar alguna vez a Diego. Yo digo que cuando empecé y cuando empecé a trabajar con clubes de primera división en Argentina, mis primeras entrevistas, y todas creo, no las primeras, todas, decía que eran prácticas, ¿sí? Entrenamientos hasta que llegara al momento más importante, a mi final, que era entrevistar alguna vez a Diego. Y dentro de esa persecución periodística, había sido por diferentes lugares del mundo, siempre no había alcanzado, había estado muy cerca de Sudáfrica durante el Mundial, pero no se había podido. Y cuando llego, me entero también por un rumor periodístico de la zona que Diego podía llegar a trabajar en Alguacel. Yo estaba cerca, justamente en Arabia Saudita en ese momento, y dije, bueno, es mi momento. Yo conocía las costumbres, conocía la zona, dije, también puede ser un modo en el que yo pueda ayudar a unos y a otros. Y presenté un proyecto con el que yo trabajaba en diferentes clubes del mundo de redes sociales, y cuando las redes sociales eran muy incipientes también, no era lo que es hoy, de redes sociales y sitio web y comunicación en diferentes idiomas, justamente porque Diego llegaba
a un país árabe, entonces para comunicar en español, es un poco lo que inventé como para poder acercarme. Ajá. Y bueno, presenté el proyecto en Alguacil y después de ciertas idas y vueltas terminé trabajando allí y cuando Diego llegó yo ya estaba empezando también mi trabajo ahí y la relación en principio fue desde el minuto uno, contrariamente a lo mismo que decíamos antes de los clubes, a ese miedo de trabajar con Maradona. Y muchos colegas, inclusive muy conocidos y que han trabajado con él, me decían, cuidado, que es difícil, Diego, es complicado para trabajar. Sin embargo, yo solo puedo decir que desde el minuto uno Diego me lo hizo muy fácil todo y que durante los años que estuve con él solamente aprendí. Uh-huh. Aprendí, fue un aprendizaje muy intensivo, porque la vida Maradona, el mundo Maradona, es bastante complejo de manejar y nadie está acostumbrado a eso, nadie está preparado para eso y sin embargo pudimos surfear la ola con cierta tranquilidad. ¿Y quién era Maradona en los Emiratos en el momento en que él llega? En el mundo árabe en general, ¿cómo fue recibido por la gente en lo cotidiano, más allá del club? A ver, está claro que Diego en el día a día y fue recibido como la leyenda que es, ¿no? Se lo hacían saber a cada paso. Pero más allá de eso, yo digo que la vida de Diego en Emiratos fue tener la posibilidad de la paz que nunca tuvo, no había tenido antes ni tuvo después, una posibilidad de salir a caminar por la calle, de conducir su auto, de hasta ir al supermercado, y cosas que parecen muy simples para cualquiera de nosotros, para Diego siempre eran muy difíciles en cualquier parte del mundo. Salir, no sé, a caminar por una avenida principal a mirar una vidriera, eso Diego no lo podía hacer. Y sin embargo en Emiratos sí, ha pasado muchas veces desapercibido. Yo siempre digo, la gente no me cree, pero fue así, no lo conocían. Dubái en particular es una ciudad muy cosmopolita, con, con gente de todo el mundo y que cada uno está en lo suyo y no es que te están observando y demás. Y Diego muchas veces pasaba desapercibido, incluso si alguien lo conocía, por una cuestión de respeto no pasaba de algún saludo lejano así de hola Diego o hola Maradona, y salvo algún caso muy particular. Incluso él salía de los entrenamientos, que la gente sabía que estaba allí trabajando, y lo esperaban 7 u 8 hinchas del club o algún europeo o algún argentino que se acercaba de curioso, pero a pedirle solamente un autógrafo con mucho respeto y nada más. No sufrió nunca ni asedio ni acoso como le sucedía en el resto del mundo. Y eso, si bien obviamente por un lado fue bueno para él, también yo creo que por momentos él echaba de menos Claro. esa suerte de pasión popular que lo rodeaba y se encargaba de hacer videos y pedirme a mí muchas veces que hagamos un video para los maradonianos. Yo sé que o se iba en algún viaje de vacaciones a Argentina y se acercaba a la gente porque lo necesitaba también. Rachid, buenos días. Diego te saluda. Justamente relacionado a esto que contás, ¿qué versión o qué versiones se conocían de Maradona, el hombre más conocido en el mundo, justamente previa a su llegada? Se interrumpió. Perdón, ¿me escuchaba, Rachid? Rachid, ¿me escuchás? Nosotros lo escuchamos porque escuchamos a alguno de sus niños. Yo ahora te estoy escuchando. Ahora, ¿me escuchás, Rachid? ¿Me escuchás, Rachid, a mí? Ahora sí. Se había interrumpido un segundo, ahora sí. Dale. Sí, ahí se ve que el problema es con Diego. A ver, Diego, si hacemos la prueba. A ver, Rachid, si me escuchás. Bueno, de última transmitile no, Diego no lo escucho. No, transmitile entonces, Maxi, la pregunta justamente de qué versiones o qué versión de Diego justamente se... Están ustedes escuchando a mí, Diego, que es el más revoltoso de la familia, tiene 1 año y medio y aquí está correteando cerca. Sí, me decía, el Diego de aquí. Te traslado la pregunta de Diego. ¿Qué versión era la que conocían o la que esperaban
de Diego allá en Emiratos? Porque es multifacética su personalidad. ¿Con qué Es que yo creo que estoy seguro que esperaban lo que siempre se espera de Diego. Sabía que se iba a causar un revuelo especial y que Diego no era una personalidad simple de manejar, pero lo que pasa es que se sorprendieron como se sorprendían en todo el mundo y en el día a día. A ver, yo siempre digo que Diego era el hombre más impredecible de la historia, es decir, calcular hubiera dicho Diego si cuando Argentina ganó la Copa América o qué hubiera dicho Diego ante tal situación política. Yo digo que es imposible. Me preguntan a mí, ¿y vos qué pensás que Diego hubiera dicho? No tengo idea, porque justamente por eso Maradona era Maradona, por ser Ujú. impredecible. No sé cómo hubiera reaccionado o qué hubiera dicho o qué hubiera pensado de tal o cual suceso. Y en cuanto a su vida en Emiratos fue igual. Ellos esperaban algo que después Diego terminó haciendo su propio camino, inclusive iba a hacer un trabajo, hizo otros más, hizo programas de televisión, como esto mucho no se sabe y siempre lo cuento porque Ajá. fue una experiencia maravillosa. Él condujo un programa de televisión. Está por ahí, si buscan un poquito en YouTube, la gente le contamos que lo busque, que lo van a encontrar. El programa se llamaba The Victorious, el victorioso. Y él, creo que a mí, en lo personal, porque yo nunca lo había visto en acción en ese terreno, fue lo que más me sorprendió. Si bien me habían contado de 2005 y la noche del 10, yo no lo había vivido de cerca, y verlo a Diego en un set de televisión, sí que me sorprendió, porque, a ver, ¿cómo explicártelo? Los colegas que estén escuchando, sabes que cuando te vas a parar frente a una cámara para conducir un programa, por más experiencia que vos tengas, hay una atención previa, hay una preparación, un repaso del guión. Bueno, Diego llegaba medio dormido siempre, 5 minutos antes de que el director dijera acción, ¿sí? Se peinaba, se maquillaba y a los 5 minutos manejaba un set de televisión mejor que cualquier presentador que nosotros podamos conocer, con una capacidad y encima además con traductores, que no es fácil, con otros co-conductores de diferentes partes de mundo árabe, con estrellas que iban a verlo de primer nivel internacional, como las estrellas que rodeaban siempre a Diego, y sin embargo dominar un set de televisión de ese modo sin experiencia, porque no era No, claro. un periodista, un presentador, lo hacía de manera increíble. Diego tenía esa capacidad histriónica que creo que era solo en él y ese manejo de la prensa. Inclusive muchos colegas que no lo conocían tanto se sorprendían ante entrevistas porque los colegas me decían, yo venía con un set de preguntas y una idea de llevar la entrevista hacia tal o cual lado, y Diego termina llevándola para donde él quiere. Y le digo, bueno, eso es Maradona, maneja la prensa mejor que nadie, Claro. y la entrevista la va a hacer él, va a ser donde él quiera que vaya y no donde vos quieras que vaya. ¿Y cómo fue eh, no digo el choque, pero Diego era una persona que estaba acostumbrada a que fuese él quien marcase la cancha? Por eso fue difícil de compatibilizar con una cultura tan diferente. ¿Tuvo algún trato especial? ¿Hubo alguna concesión de parte del club, por ejemplo? Al principio no, y eso fue, creo, el principal desencuentro y el que hizo que fuera fugaz el primer paso como entrenador de él por Alguacil. Tuvo que ver con eso, con que llegó y los dirigentes le decían que no a muchos de sus pedidos, sobre todo con el tema refuerzo, ¿no? Que él necesitaba jugadores mejores para que su club, para que su equipo funcionara mejor, como cualquier entrenador del mundo lo hace, ¿no? Pedir más refuerzos. Y los dirigentes se plantaban en que no podían y demás, y bueno, él un poco que no lo entendía, como yo creo que a él le pasó, esto no sé si lo he dicho, a él le pasó como le puede pasar a muchos occidentales. Uno dice, voy a llegar a Dubái, a Emiratos Árabes, el país del petróleo, seguramente ahí me van a pagar muchos millones y van a gastar muchísimos millones para que yo esté feliz. Sin embargo, no funciona así. Eh, a él le pelearon el contrato como te lo pelea cualquier dirigente del mundo al principio, y a la hora de los
refuerzos le decían, mirá, podemos hasta acá y no podemos más allí. Entonces, bueno, él yo creo que al principio un poco se sorprendió con eso, después se fue adaptando como todo, y yo creo que en el mejor momento, cuando él después de un año se había adaptado a muchas cosas que son diferentes, porque son diferentes los campos de juego, son diferentes los modos hasta de jugar del futbolista local, se había adaptado a los rivales, había conocido de algún modo el contexto, el ambiente, en lo que iba a ser el mejor año. Justo ahí el club, por todos estos desencuentros que hubo durante la primera temporada, decide interrumpir el contrato y él pasa a ser ahí, a partir de las mismas familias, como yo te decía. ¿Sí? ¿Nos escuchás? Estamos con algún problema de conexión. Vamos a ver si lo... Antes, que los el embajador. Perdón, Rashid, no sé si me escuchás. ¿Podría retomar un poco tu respuesta? Porque se nos interrumpió la comunicación. Nos hablábamos... Sí, perfecto. Sí. Estaba en la relación. En la relación que al principio, el primer año se fue complicada justamente por ese clásico, las clásicas diferencias que hay entre dirigente y entrenador, y con él, con su personalidad, obviamente fueron más difíciles, y que eso llevó a que después de un año, el primer año con muchos desencuentros, el club decidiera interrumpir el contrato y él allí pasó a ser embajador honorario de deportes de la ciudad de Dubái, trabajando para el Dubai Sports Council, que de algún modo es exactamente el Ministerio de Deportes de Dubái, y el encargado, el ministro de Deportes de Dubái, era justamente familiar del dueño de Al Wasser, y un poco era quien se queda con la leyenda, con la figura, y pasó a trabajar directamente para el gobierno de la ciudad. Como decía al principio en la presentación, no solo esta etapa de Maradona es poco conocida, para nosotros los occidentales, por decirlo de alguna manera, sabemos muy poco del fútbol de esa zona del mundo. ¿Cómo vive el fútbol el hincha del Golfo Árabe? Y eso también tiene mucho que ver con lo que pasó con Diego. A ver, y sobre todo cuando él llegó, vamos a posicionarnos porque estamos hablando de hace 11 años, ¿sí? Estamos hablando de mayo del 2011. Todavía un fútbol muy incipiente, muy amateur, tanto en la forma de jugar como en la forma de organizar, como en la forma de administrar y hasta de juzgar a partir de los arbitrajes, que eran siguen siendo muy malos. Entonces, bueno, y Diego tal vez, y todo el que iba en ese momento esperaba por ahí otra cosa más desarrollada, y el futbolista, partamos del futbolista, ¿no? Porque son solamente 3 extranjeros por equipo, o 4 ahora, pero bueno, eran 3, y partiendo, vos tenés la base de 20 a 25 futbolistas locales, y el futbolista local sí que era muy amateur, en muchos aspectos lo sigue siendo, no existe la división inferior o la academia como la conocemos en Europa o en Occidente, sino más bien que los chicos es un hobby jugar al fútbol. Físicamente llegan a primera división muy débiles, no preparados para la alta competencia. Entonces Diego se encuentra con eso. Recuerdo que la primera decisión de Diego, y una de las que causó cierto conflicto con la dirigencia, fue hacer la pretemporada en el mismo club, ¿cierto? En Dubái, en pleno verano y en pleno Ramadán. Entonces estaban acostumbrados los futbolistas a ir, a que los llevaran en las pretemporadas a Europa, sobre todo, al verano europeo, que es todo mucho más apacible y para ellos más atractivo y demás. Y Diego los hizo trabajar en la arena del desierto, en pleno Ramadán, el mes sagrado del Islam, y en pleno verano, con temperaturas de 35, 36 grados, con la idea de que allí el equipo se desarrollara mejor, y costó muchísimo. Muchos jugadores no iban a entrenar y no querían saber nada con entrenar en verano en Emiratos y en Ramadán. Y bueno, eso al principio costó bastante. Y futbolísticamente, a tu pregunta original,
es un nivel bastante chato y flojo de futbolistas que al no tener justamente esa preparación de divisiones inferiores, cuando llegan a primera son muy, muy limitados. Sí, te iba a preguntar si había, entre comillas, una cantera, pero por lo que me acabas de decir, evidentemente no. Existe, pero es muy mal, así, de muy mal nivel, sí. Ujú. Del Al-Wasl pasa a dirigir otro club. No, Diego de Alguacel está haciendo ahora 10 años, en julio del 2012, y él pasa a ser embajador honorario de deportes de la ciudad de Dubái, Sí. y no dirige por 4 años o 5, que vive en Dubái, pero no dirige, trabajaba solamente como casi un empleado honorario de la ciudad, hasta que allí por 2016, 2017, a ver, lo que él más le gustaba hacer, y eso no cabe duda, es lo que él llamaba estar con el perfume del pasto, estar en el campo de Claro. juego. Entonces decidió que quería otra vez volver a trabajar como entrenador, y comenzaron a buscar club, y se dio la posibilidad de trabajar en Fujairah, un club más pequeño, alejado de Dubái, a 140 o 150 kilómetros, en segunda división de Emiratos Árabes incluso. Y recuerdo claramente que entre las primeras ofertas que los dirigentes del club le hacen es una casa justamente en ese emirato, en Fujairah. Y le ofrecían una casa muy grande, qué sé yo, muy, muy linda, pero alejada de Dubái, donde había sido su centro neurálgico durante esos 6 años anteriores. Y Diego dice, no, voy a vivir en Dubái y voy a venir a trabajar todos los días a Fujairah. Y medio que los dirigentes eso dijeron, a ver si este no viene. Sí. Y durante un año no faltó a un solo entrenamiento, a ni uno, durante ese año. Viajando en auto, ¿no? A veces conduciendo él, a veces como acompañante, haciendo el viaje de 1 hora y media o 2 de ida y 1 hora y media o 2 de vuelta de Dubái a Fujairah todos los días. El balance que puede hacerse deportivo de Maradona por Medio Oriente, ¿cómo te parece que fue? ¿Quedó un saldo positivo? ¿Quedó conforme? Él yo creo que sí. No sé en cuanto a las dirigencias y la gente además, es el día de hoy que se lo recuerda y demás. A ver, dirigió 2 equipos con muy poca historia. Dirigió al Wasl primero, que es un equipo que ha tenido creo que 1 o 2 títulos importantes, digo, en su historia, y venía siendo, de hecho, desde que Diego se fue, nunca más tampoco salió campeón. Y Diego logró en esa primera temporada, después a ver, habría que dividir esa temporada en dos. Los primeros 6 meses les costó a todos, tanto a él como a los jugadores, a adaptarse a la idea y demás, y parecía que no encontraban la vuelta, hasta que, como todo, él fue con sus refuerzos, fue formando su idea futbolística, y ya para la segunda mitad del año había encontrado un poco la idea, y termina llegando a la final de la Copa del Golfo, que pierde en la final, lo que iba a ser el primer título oficial de Diego, que al final no lo tuvo, y era toda una expectativa increíble que teníamos todos. Yo en particular te puedo asegurar que tenía en ese momento una expectativa inédita, y no se dio. Y después el Fujairah, él dirige una temporada completa en segunda división, termina invicto, gana 11 partidos y empata 11, y termina en el tercer lugar. Y cuando iba a jugar el playoff para ascenso a primera división, ahí se interrumpía el contrato, y por diferentes cuestiones que ya son más particulares de él, no siguió, y bueno, allí terminó la etapa de Diego en Dubái. Ujú. Me imagino que para cualquier técnico argentino, pongamos como en este caso, ir a otro país en donde se habla otro idioma y poder dar las indicaciones a los jugadores, necesariamente va a necesitar de un Sí, traductor. un traductor. ¿Vos cumplías ese rol? No porque la idea era, al ser mayoría de jugadores árabes, que se hablara en árabe. El traductor era
un especialista que encontró Diego, esas posibilidades que tenía Diego, un especialista en fútbol, sobre todo el de la segunda mitad del año. De la primera no, le había un tibio que ya trabajaba en el club, con el que tenía muchísimos desencuentros, sobre todo en las conferencias de prensa, eran muy graciosas, cuando Diego quería decir algo y el traductor decía otra, y él se daba cuenta y le decía, tenés que decir todo. Y después en campo era bastante más difícil también, porque en la velocidad del entrenamiento, la instrucción tiene que llegar rápido, es decir, vos vas conduciendo la pelota, Claro. y si yo te digo, no sé, ahora cambia de frente, te tiene que llegar en el momento, un segundo más y es tarde. Entonces, por ahí Diego pegaba el grito y el traductor gritaba también, pero había instrucciones de Diego ni siquiera muy argentinas, sino muy maradonianas, ¿no? Cosas de Diego, se te escapaba la tortuga cuando a alguno se le iba la pelota, y el traductor no sabía qué hacer. Entonces muchas veces ahí sí participaba yo, en el sentido de sentarme con él, con el traductor, y decirle, mira, esto es así, esta frase de Diego traducíla así, de darle algunos tips en cuanto para que... me acuerdo otra que fue muy graciosa, que Diego le dice a un defensor que iba persiguiendo a un delantero, en entrenamiento estamos hablando, le dice, comele los tobillos, como sí, marcarlo de cerca. Sí. Esa era la traducción, ¿no? Presionarlo de cerca. Y el traductor se frena y lo mira a Diego y le dice, ¿cómo? ¿Que se lo coma? Que se lo fagociste, pensó. Y ahí yo después le explicaba, no, mira, cuando es comerle los tobillos es que lo presione de cerca, y así, con un montón de expresiones muy, muy argentinas y muy de Diego, tenía que irle dando tips, sobre todo para después en partido. Pero después Diego empezó a incorporar algunas palabras sueltas ¿Y cómo era con respecto a los y un nombres? poco se dejaba ayudar. Porque los nombres son todo un tema también, Y tratándose cuando no de estás acostumbrado, más, pero Diego lo resolvió maradonianamente. Recuerdo que la primera reunión, sí, la presentación del plantel, ahí se acerca el presidente del club y le presenta futbolista por futbolista. Y entonces los nombres. Y Diego iba escuchando el nombre, pidió repasar cada nombre y terminó bautizándolos cada uno a su manera. Por ejemplo, no sé, Jalifa Abdala pasó a ser Califo para él. Califo le sonaba Califo y le quedó Califo. A Majid, otro que se llamaba Majid, le quedó Magia. Después, por el aspecto físico, había un arquero muy alto, moreno, muy parecido al brasileño Dida, y le quedó Dida, y hasta el día de hoy le dicen Dida. Ah, mirá vos. Y porque él lo fue bautizando a cada uno a su nombre. Es más, yo tengo mi grupo todavía con los futbolistas de ese ciclo, en mi grupo de WhatsApp, y en WhatsApp yo los tengo identificados así. Jalifa Abdala es Califo, para Diego siempre fui el flaquito, y los muchachos de Alguacil, los futbolistas, me tienen agendado como flaco. Ah, qué curioso. Entonces, bueno, esos bautismos de Diego, ese bautizo para todos los que formamos parte de ese grupo, quedó y ahí está, todavía lo mantenemos. Hablando ahora del libro, ya está por su segunda edición, ¿es así? Está ahí, ayer vi la máquina funcionando por un video que me enviaron. Está saliendo, sí, espero que el lunes el lunes es el feriado, el martes estaría en la calle ya de vuelta a la segunda edición. En caso de que alguno esté interesado, está por ahí el link en mis redes, o me contactan por mensaje. Rashid Ali García es en todas las redes, Perfecto. tanto Twitter como Instagram como Facebook, me encuentran por allí. Y antes de despedirte y teniendo tan cerca el Mundial de Qatar, ¿crees que puede ser un punto de inflexión con respecto a la difusión y a la práctica y a la mejoría del fútbol en la zona del Golfo? No, realmente no lo creo. Se pasó un poco con Japón y Corea, Claro. lo recordaremos. Uh-huh. Es con Sudáfrica. También. Es ese mes,
El Mundial es un evento de un mes. Durante ese mes cambian muchísimas cosas. Uno se siente cerca, ¿sí?, de ese país, dice que qué interesante tal o cual cultura, tal o cual país, y después al mes termina la final del Mundial y uno se olvida. Y sobre todo con Qatar, será tan artificial todo, ¿no? Ujú. Todo es nuevo, todo está hecho especialmente para el Mundial, es casi un Mundial, como yo decía el otro día, un Mundial de Lego, ¿viste? Esto de construirlo Tal cual. para la ocasión, y va a terminar el Mundial, y como los niños, ¿viste?, que juntan el Lego en la caja, lo guardan y pasan a otro tema y se olvidan. Bueno, creo que va a ser una fiesta de un mes. Los cataríes tendrán que de algún modo vetar o flexibilizar algunas leyes que ellos tienen, que tiene la zona del Golfo Árabe, para durante ese mes dar una imagen que sea lo necesariamente positiva que ellos necesitan para justamente su imagen de expansión comercial en el resto del mundo, y especialmente en Occidente y ante sus vecinos del Golfo, porque esto sigue siendo un medirse, ¿no? Medirse el traje a ver quién mejor le queda o quién lo pudo comprar entre vecinos. No es más que una cuestión de estatus entre vecinos. Claro. El hecho de que el Mundial lo organizara Qatar, y algún día lo hará Emiratos Árabes y algún día Arabia Saudita. Recordemos una vez más la forma de hacerse de un ejemplar de tu libro. Acercándose a mis redes, ahí va a haber seguramente desde el martes algún link, algún enlace nuevo a alguna forma de compra en las plataformas estas típicas de venta, y me encuentran como Rashid Ali García, así como suena de corrido, y está igual en Twitter, en Instagram o en Facebook y alguna red asociada. Vamos a estar atentos a la salida de esta nueva edición, entonces. Dale, muchísimas gracias. Rashid, no, gracias a vos por habernos atendido, ¿eh? Y que termines... Bueno, Maxi, bueno, Diego, gracias a ustedes. Vuelvo a reiterar el saludo a los papás en su día, y abrazo grande, y nos encontramos en cualquier momento. Seguimos en contacto, gracias. Gracias, chao, chao. Era Rashid Ali García, periodista, que nos hablaba sobre el paso de Maradona por Medio Oriente. Oh, please, be good to me.